Mateo 20, dice del 1 al 16. Asimismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de la madrugada a contratar obreros para un viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a un viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio, dice, a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron, salió de nuevo a eso de la mediodía y a la mediodía tarde y hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó, ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz, llama a los obreros y págale su jornada. Comienza con los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron a los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaron que recibirían más, pero cada uno de ellos recibieron también la paga de un día. Al recibirla comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos no fueron los últimos en ser contratados, trabajan una sola hora, dijeron, y entonces los ha trabajado como al color del día. Pero él contestó a uno de ellos, amigo, no estoy comiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptamos trabajo para esa paga? Ahora él dice, ¿cuántos de nosotros creemos que no fue justo, verdad? Que todos los que últimos recibieran el mismo pago que los que llegaron primero. Levanten su mano los que piensan. Para aquellos que levantaron su mano, tengo dos sugerencias para ustedes. Cuidado cuando un predicador le dice que levante la mano en una, porque no sabemos qué es lo que ellos están planeando, ¿verdad? La otra sugerencia que les voy a dar. Por favor, lean la Biblia. En ningún lado dice, ¿verdad?, que él va a contratar a los últimos. El pasaje dice, el que los niños leyeron, es una parábola y hace 2 semanas Talasha estuvo hablando acerca de las parábolas, ¿verdad? De la descripción general de las parábolas y dijo que a veces eran pequeños frutos secos, extraños para entender. No son fábulas que tienen una simple moraleja en una historia, sino que las parábolas son distinguidas a perturbar, ¿verdad?, nuestro pensamiento, a plantear preguntas y alentar algún tipo de acción. Las parábolas tienen personajes comunes que representan una escena de la vida cotidiana reconocible que luego a menudo toma un giro que pone la escena en la cabeza, ¿verdad? Me encantan las parábolas porque no se ofrecen soluciones o respuestas, simplemente, especialmente nos ayudan a que podamos ver un poquito, profundizar un poco más, ¿verdad? Y nos animan a que seamos creativos y nos podamos imaginar que muchas veces podamos considerar, ¿verdad?, una respuesta creativa a la vida del reino o a la situación actual. So, la parábola de hoy se puede, dice, resumir en una mano con 5 y 2 dedos. 5 son, 5 dice, personajes y dos partes de la historia, el gerente y el jefe, ¿verdad? Son dos partes. La primera parte fueron los trabajadores, fueron contratados y después los trabajadores, ¿verdad? Cuando se les dio la paga, imagínate que tú eres ese personaje, ¿verdad? En esa escena. So, usa tu creatividad y tu imaginación. So, el primer personaje es el que yo le llamo el olvidado, ¿verdad? Los de en medio.
El pasaje termina diciendo que los últimos serán primero y los primeros serán último. ¿Y qué pasa con los de en medio? ¿Se les olvidó? ¿Cuántos de ustedes son el hijo de medio en su familia? ¿En algún momento se ha sentido olvidado? Ah, estoy escuchando que sí. ¿Alguna vez has sentido que el primer hijo y el último tienen toda la atención? Yo no sé cómo es tener ese problema de ser el hijo de en medio porque yo soy el último. Y me encanta cuando dice que el último va a ser primero. Y yo digo, amén, Señor, amén. Porque yo soy el último en mi familia. El segundo párrafo que me gustaría hablar es el manager, el jefe. Él dice, yo estoy, dice, contratando personas. Él estaba haciendo su trabajo. Él piensa que a lo mejor el gerente pensaba que a lo mejor no estaba haciendo su trabajo, él simplemente estaba contratando personas. Y pienso también a veces cuando el gerente estaba pensando qué fue en su mente o qué pensó en su mente cuando se les iba a pagar a todos igual. Si un jefe estaba haciendo un error, estaba haciendo una decisión errónea. Y la tercera parte que me gustaría hablar acerca de estos personajes serían los últimos que contrataron, los últimos trabajadores. ¿Por qué creí que fueron los últimos? Que a lo mejor no se miraban como que estaban listos para trabajar, no tenían los documentos, no tenían el color, se percibía que eran haraganes o que no podían trabajar. Estaban en el mercado de temprano, pero sin embargo alguien los puso y no los vio y estuvieron atrás y nadie los agarró y otros, dice trabajadores, simplemente agarraron un poquito de persona para poder, pagar menos. En cambio, cuando habían muchos otros trabajadores en el mercado esperando ser contratados. So, el cuarto personaje que me gustaría hablar son los últimos, ¿verdad? Que los contrataron. Dice que a ellos le pagaron. Esto no, dice, el cuarto son los personas que los contrataron desde temprano, no les iban a pagar ni más ni menos, sino que lo que se acordó que les iban a pagar. Pero cuando les pagaron, su respuesta fue cuando como que no se estaban quejando y no era porque no recibieron lo que merecían, estaban enojados porque otros habían hecho la misma cantidad que él. Entonces yo estoy pensando, ¿por qué fue que los contrataron primero? Porque eran ellos los que estaban al principio de la línea o en el mercado. Tenían algún tipo de privilegio. Tenían, a lo mejor conocían al jefe, habían trabajado para él antes. Otra vez, no hay respuestas a estas curiosidades que yo tengo en esta parábola. Y finalmente, el dueño. Y a veces podemos pensar que el dueño es Dios y puede ser una posibilidad y tal vez otra posibilidad sería que tú puedes ser el dueño y tú puedes ser el que es generoso, ¿verdad? Y justo. Sí, tú a lo mejor puedes ser el que tú contratas a estas personas, a estos trabajadores y les das su pago y les das el pago del día y a lo mejor no algo extravagante, pero suficiente para que ellos puedan alimentar a su familia y que puedan tener un día de trabajo justo. Y a lo mejor puede ser tú el que contrató a estas personas que también llegaron tarde en el día y le pagaste la misma cantidad. Porque pues, a lo mejor lo hiciste tú para otros días, ¿verdad? So, tengo muchas preguntas acerca de este jefe, acerca de estos personajes, acerca de esta parábola y que no hay una solución simple a esta curiosidad.
Pero una vez más, 5 personajes y 2 partes de la historia. El último que habló fue el dueño y le dijo, ¿tú eres envidioso porque soy generoso? Y entonces Jesús le dice, el último será primero y el primero será último. Y entonces es lo diferente al pasaje que se habló la semana pasada, cuando Jesús concluye diciendo, los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. El pasaje del domingo pasado y la parábola de hoy son en realidad 2 partes de la misma escena. El domingo pasado escuchamos acerca del gobernador rico que vino a Jesús y luego estalló una discusión entre Jesús y sus discípulos. El pasaje de hoy es la respuesta de Jesús a esa escena. Creo que Jesús está experimentando algún nivel de urgencia aquí. Se dirige a Jerusalén, donde probablemente sabe que este es los últimos días terrenales y él sabe que está acabando el tiempo para ayudar a sus discípulos a comprender de lo que se trata vivir el reino. Alrededor de estas escenas en Mateo hay otras escenas donde los discípulos preguntan quién puede sentarse en los tronos de Jesús, con Jesús cuando promulgue su reino. E incluso la madre de 2 de los discípulos piden a Jesús tenga un hijo sentado a su derecha y el otro hijo a su izquierda. Hable acerca de una mamá oso, ¿verdad? Alguien que quiere, yo quiero que mi hijo se siente allí a la derecha de Jesús y el otro a la izquierda. El autor del libro de Mateo está tratando de que nosotros, los oyentes y lectores de su evangelio, sepamos vivir que el reino no se trata de jerarquías y recompensas mayores o menores, sino el reino es una vida de abundancia y buena. La vida es el reino donde se busca a otras personas, el reino viviendo sorpresas. Las acciones de vivir el reino son inesperadas cuando se ven a través de los lentes de las escenas cotidianas de la vida humana, pero son bastante esperadas cuando se ven a través del lente viviente del reino. En otras palabras, la generosidad del terrateniente o del dueño hacia los últimos trabajadores contratados en una respuesta típica cuando se vive según las normas del reino. Hay mucho que no sabemos sobre los detalles de esta historia, como por qué el jefe actuó de la manera que actuó, qué impulsó su corazón y su mente. ¿Qué sabía él sobre la escena del mercado donde los trabajadores esperaban ser contratados? ¿Cuánta riqueza tenía en realidad para que pudiera ser aparentemente tan generoso? Nuevamente, tantas preguntas sin respuestas, pero lo que sí sabemos es que el dueño pagó un salario diario a todos los que contrató ese día en particular, sin importar la hora ni el día en que sin importar la hora del día en que se contrató los trabajadores. Y Jesús dijo, el reino de los cielos es como esta escena, y esta escena es particular, es posible, todos los que somos, estamos a veces, somos jefes y contratamos personas, no podemos literalmente salir y contratar gente, pero todos a nuestra manera la oportunidad de responder a las situaciones normales de la vida cotidiana con acciones creativas, imaginativas de generosidad. ¿Qué puede hacer alguno de nosotros como jefes, verdad? Como iglesia de College Mennonite Sur, ¿qué podemos esperar para tratar la generosidad? Hago esta pregunta más como una pregunta retórica que estimula el pensamiento que como una sugerencia para nuestra iglesia no es ya un lugar de generosidad. De hecho, creo que somos generosos de muchas maneras, especialmente cuando leo el presupuesto mensual y doy los informes que llegan a mi bandeja de entrada de correo electrónico. Veo apoyo para nuestro
Good News Fund, Student Aid, nuestra asistencia con estudiantes internacionales en Goshen College. Veo como el Jubilee, la Legal Assistant, Migrant Resource Fund. Cada uno de estos fondos están marcando una diferencia en la vida de personas. También creo que la generosidad a la que se refiere esta parábola es más que una simple respuesta financiera. También incluye cómo somos generosos con nuestro tiempo, nuestro talento, nuestros dones, habilidades, con nosotros mismos. Sé que hay personas en nuestra iglesia que pasan horas caminando y estando en otros en nuestra iglesia y comunidad, ayudando, cuidando, viajando con ellos, sentándose junto a su cama, encontrando viviendas y muebles y ayudando con muchas otras cosas. La lista puede continuar y continuar, y cada una de esas respuestas generosas están marcando una diferencia en la vida de las personas. Creo que esas cosas son importantes porque son respuestas a la vida del reino. Así que hago esta pregunta a nuestra iglesia: ¿cómo nosotros podemos ser el lugar donde deberíamos esperar lo inesperado? Más como una pregunta recordatoria que siempre debemos tener frente a nosotros mientras vivimos nuestra vida diaria y nos encontramos con realidades complejas. Cómo nuestra creatividad e imaginación puede continuar estimulando respuestas generosas, inesperadas y asombrosas. En mi trabajo en el seminario anabautista menonita, tengo el privilegio de sentarme y escuchar a cientos de personas cada año. En esas reuniones a menudo escucho a las personas descubrir que Dios y el pueblo de Dios se han manifestado en sus vidas en maneras inesperadas. Historias de la gracia de Dios y la bondad de Dios, espectaculares historias de esperanza, historias de generosidad, y escuchar esas historias yo veo el reino de Dios que me estimula mi propia fe e imaginación. Puedo ver la maravilla de cómo el espíritu se mueve, respira y desambula, y a veces cuando salgo de una reunión simplemente estoy asombrado y a veces hasta lloro. Creo que es importante compartir tales historias de cómo Dios está obrando en nuestras vidas, en la vida de nuestra iglesia, no solo para que recordemos cómo es vivir en el reino, sino también para que todos podamos ser estimulados a vivir respuestas creativas, imaginativas y llenas de generosidad a las complejas realidades de la vida y que nos encontramos cada día en nuestra vida. Así que a medida que avanza la vida esta semana, tengo dos invitaciones para usted. Primero, te invito a cada uno de ustedes a preparar cómo saber tu imaginación y creatividad para estimular tu respuesta a una situación cotidiana que deje a los demás que le deja a los demás perplejos. En segundo lugar, también los invito a estar listos para recibir la respuesta generosa y viva del reino de alguien. Nuevamente, dos invitaciones. Esté preparado para que su imaginación y creatividad pueda producir una respuesta generosa. Y número dos, esté preparado para recibir la respuesta generosa de otra persona. La parábola de hoy tiene 5 personajes diferentes que tienen su parte que desempeñar en esta historia. A veces podemos ser como el terrateniente, el jefe que responde generosamente con abundancia. A veces podemos ser como los últimos trabajadores contratados que recibieron más de lo que se merecen. Y a veces somos los primeros obreros que debemos estar agradecidos por lo que hemos recibido, y otros también están recibiendo abundantemente. A veces somos los jornaleros olvidados que no toman protagonismo, pero sin nosotros no hay primeros ni últimos. Y a veces somos el gerente que realiza su función de rutina,
pero por alguna razón la historia más amplia que se desarrolla requiere que aceptemos que las cosas pueden hacerse de manera diferente a lo que normal o rutinariamente nosotros hacemos. Así que prepárate para ser generoso esta semana, prepárate para recibir generosidad esta semana. Dios te bendiga. Amén.